Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, se van apagando lentamente los efectos de la devaluación que empezó a fines de junio. Esa devaluación fue del 25%, se potenció con un mercado internacional donde estaban subiendo los precios de la hacienda, los precios internacionales de la carne y crecían los volúmenes demandados, y trajo un aumento muy importante del precio del novillo Hilton, de la vaca conserva a la vaca gorda, y en algún momento un aumento espectacular del precio del ternero, por arriba de los $4 corrientes por kilo vivo. Ese efecto se va apagando desde que empezó el proceso devaluatorio a fines de junio hasta ahora. La devaluación acumulada es del 25%, pero resulta que ya el taxi de la inflación ha empezado a correr, y de esa devaluación del 25%, la mitad, exactamente la mitad, se lo comió la inflación, porque la inflación es muy reducida, es extraordinariamente baja para los patrones argentinos, pero sigue corriendo con un piso del 2%, que probablemente o posiblemente se perfore en algún momento del primer semestre del año próximo. Pero hoy lo que tenemos es que ese salto en el tipo de cambio que potenció tanto la exportación con una mejora en el tipo de cambio, con un mercado internacional muy tomador, con un fenómeno de los volúmenes que se están transando a nivel internacional. Bueno, todo ese proceso de crecimiento de los precios internacionales y demás se amesetó. Y acá internamente lo que sucedió es que toda esa demanda adicional de la exportación sobre una hacienda que no está. Y que encima, a partir de septiembre, con las elecciones, pero después se sostuvo, con incertidumbre, pero después se sostuvo, hay una caída en la faena general de hacienda que no sabemos si es el principio de una reversión del ciclo ganadero, ojalá lo sea así, pues bajó todo. Bajó la faena de novillos, de novillitos, de vacas, de vaquillonas, de terneros. Este es el mismo fenómeno que se está dando en otras partes del mundo, la Argentina exacerbado, que es que la demanda internacional está, la capacidad ociosa y la capacidad instalada de la industria está, los contratos están, la demanda está, se viene al mercado, se intenta concretar, todos salen a comprar, las 35 o 40 plantas exportadoras que tenemos salen a comprar algo que no está. Y que encima circunstancialmente o estacionalmente, no sabemos. Históricamente ha habido retenciones estacionales de primavera, esta posiblemente sea una. Pero también es cierto que cuando el ciclo se da vuelta, generalmente se da vuelta en primavera. Empieza como una retención estacional de primavera, hay pasto, hay buenas perspectivas, hay buenos precios, los valores son muy altos, los valores todavía aún con el recorte de las últimas semanas siguen siendo muy buenos, muy altos. Siempre hay que esperar que un recorte, cuando hay un efecto canita volador, un overshooting de los valores, después se acomoda a lo que puede pagar la exportación y a lo que puede pagar el consumo interno. Este año hay un tema adicional, que es el cuarto mes consecutivo en que la faena de todos los frigoríficos argentinos, corregida diariamente o expresada en faenas en animales diarios, bajó de los 58, 59 mil cabezas mensuales hasta septiembre a un nuevo escalón más abajo de 54 mil cabezas, 54 y medio. Y eso se sostiene. Septiembre, octubre y noviembre bajó. En diciembre no es un mes que ahora, con el adelanto de las vacaciones, con el quita de turnos, cayó muy mal. Muchos días de demanda y pocos días de trabajo para faenar y para proveer esa demanda. Pero digamos, es el mismo fenómeno que se está dando en todas partes del mundo. No hay hacienda, hay capacidad instalada, hay inversiones en la industria frigorífica, hay negocios. El mercado internacional sigue presentando un panorama muy bueno, pero cuando uno baja al terreno de conseguir la hacienda para cumplir con los contratos, esto se ve en Uruguay, se ve en Australia. Los mercados están sobrepasados porque
después de muchos años de liquidación, el último que falta por terminar su liquidación ganadera es Brasil. Vamos a tener que estar absolutamente atentos. Brasil es un monstruo, es el 35-40% de la oferta. Cuando se junta con Australia son entre los dos cerca del 50% de la oferta mundial de carne. Pero digamos, a mediados de año se estaba dando algo que llamamos la trifecta en términos turfísticos, que era una suba generalizada del precio de la hacienda en todos los países compradores y vendedores de carne, los que participamos en el comercio mundial de carnes, estamos expuestos. Esa suba en el precio internacional de la hacienda se detuvo en algunos países muy importantes como Estados Unidos, tuvo un bajón muy significativo, 10-12% bajó la hacienda. Pero digamos que en general el escalón que se había ganado se consolidó. El segundo factor es la suba internacional de los precios de la hacienda, de la carne, también de la hacienda, porque hay un mercado muy importante de hacienda en pie que ha tenido un salto del 20-25% en el precio por kilo vivo de los animales que se faenan. Hoy se demanda de todo, desde terneros livianitos sin castrar hasta vaquillonas preñadas, pasando por hacienda lista para faena, que es lo último que se ha agregado, que es lo más conflictivo, que salga un animal directamente que en vez de ser faenado en origen, va a ser faenado en destino. Ahora, los precios internacionales de la carne, expresados por los famosos 8 cortes de Brasil, los precios de la FAO, el FAO de Brasil, el FAO de Uruguay, todos esos valores indican que se llegó a un precio máximo después de haber ganado de manera interanual entre mediados del 24 y mediados del 25, un 20, 22, 25% según los productos. Hay países que no tienen mejoras en sus valores FAO, como es el caso de Estados Unidos. Les resulta muy difícil trasladar los altísimos precios, están cayendo las exportaciones en Estados Unidos. Estados Unidos, igual que la Unión Europea, o el Reino Unido, le resulta muy difícil con los nuevos valores de la hacienda, que son los más altos del mundo, ser competitivos a la hora de colocar carne y exportar al resto del mundo. Pero digamos, el precio internacional de la hacienda se sostiene en valores altos. Los precios internacionales de la carne vacuna lograron un pico de precios 20-25% más alto que un año atrás a mediados de año y desde entonces se mantienen. No crecieron más. Y el tercer factor es en los volúmenes. El USDA, ustedes saben que acaba de corregir o de publicar. Digo corregir porque se viene corrigiendo y modificando todas sus proyecciones de comercio mundial de carnes para arriba. El comercio mundial de carnes entre el año pasado, 2024, y este año que está terminando, 2025, creció 1.600.000 toneladas. Siempre lo decimos, esto lo captó Brasil, 1.200.000 toneladas, Australia, 400.000 toneladas. Ese aumento explosivo en el comercio mundial, en los volúmenes comercializados, no da toda la impresión. Los americanos dicen, se consolida el año que viene en 13.500.000 contra 13.600.000 del año que está terminando. Es un volumen descomunal, pero está 100.000 toneladas abajo. Con una proyección que dice, hay 3 de los más grandes que van a tener caída en la producción y caída en las exportaciones. Brasil, Australia y Estados Unidos. El tema es Brasil. Nosotros estamos, es evidente, viendo cómo están cediendo las exportaciones argentinas en los últimos meses y probablemente en los últimos 4 meses las exportaciones argentinas volvieron a caer. Habían caído a principio de año porque con los precios internos del ganado era imposible trasladarlos al mercado internacional, bajaron los volúmenes, especialmente a China. Y a mediados de año, como consecuencia de que la situación internacional mejoraba enormemente y había habido una mejora en el tipo de cambio, los precios internacionales estaban altos o más altos que el año atrás, las exportaciones argentinas se recuperaron. Ahora ya hace 4 meses que están levemente o bastante por debajo del año pasado. Y no sería raro, es decir, la proyección que podemos hacer, que es la misma que pasó el año pasado, que había empezado en diciembre. En diciembre del 24 empezó
la caída que se expresó muy claramente en los primeros 4 meses del 25, del año que se está terminando, que es una caída en las exportaciones. El tema es China. Con estos valores, para la hacienda, vaca y mucha menos, porque gracias a Dios se terminó la liquidación. En términos de vaca se terminó la liquidación. En términos de vaquillones estamos con los dos ojos abiertos y asombrados de lo que sigue sucediendo con vaquillones. A un modo de consuelo, en Estados Unidos sucede lo mismo. Ha bajado mucho la faena. Si es por la faena en términos globales, en Estados Unidos y en Argentina la liquidación se terminó, pero resulta que cuando uno ve un indicador que es indirecto, el indicador es contar la hacienda, que la vamos a contar al 31 de diciembre. Es probable que al 31 de diciembre el stock de unos 51 millones de cabezas, medio millón menos que el año pasado. Pero son todas especulaciones. Vamos a esperar, ese dato se conoce generalmente en marzo. Ahora, hay cambios estructurales que uno diga, hay por ejemplo un cambio muy importante en la faena de machos versus hembras, como para decir, estamos cambiando, está cambiando de fase, está cambiando de signo el ciclo ganadero en la Argentina. Llevamos 4 meses de caída en la faena. La faena de este año, el año pasado la faena total fue 13.900.000, este año será 250.000 cabezas menos que el año pasado. Se cayó ahora, se cayó en los últimos meses. Ahora, es compensada, y esto está sucediendo en todas partes del mundo, es compensada casi totalmente esa caída en la faena, que no es tampoco tan significativa, por un aumento en el peso medio. El peso medio este año va a estar un poco más de 3 kilos por arriba del peso medio del año pasado. Es poco, es modesto y es partiendo de niveles bajísimos. Es alentador que noviembre contra noviembre, el peso medio por animal faenado está 6 kilos arriba del año pasado. Ahora está en 234, que para la miseria argentina es un indicador fabuloso, contra 228 de noviembre del año pasado. El recurso de aumentar el peso medio lo están haciendo todos los países del mundo. Y todas las ganaderías están subiendo su peso medio. Uruguay está en 200, hagamos una fiesta, estamos en 234 kilos. Uruguay está en 264 kilos, los novillos, estaban hace 10 años, hoy están en 292 kilos. Uruguay tiene eso que estamos aspirando a ser nosotros y que se expresa en estadísticas concretas en el Uruguay, resultados. Más stock ganadero porque nacen más terneros, porque mejora la eficiencia de la cría, recrías más largas, mayor participación en el feedlot, animales más pesados que salen del feedlot, todo eso da que salen novillos. La ganadería uruguaya está produciendo novillos más pesados. Mientras Argentina tiene 232 kilos, Uruguay este año va a cerrar con 264, una ganadería que si se quiere tiene hasta menos recursos forrajeros que la nuestra. Brasil 252 kilos, que Brasil siempre estaba en el fondo de la tabla con nosotros, ya se está desprendiendo, está aumentando todos los años el peso medio. Australia llegó a 324 kilos, hoy está en 309, depende de la proporción de grass feed, de grain feed que faene. Cuanto más animales que vienen del pasto faena, que son la mayoría, cuanto más animales, baja el peso medio, y en determinados momentos o estacionalmente, que salen muchos de esos novillos ultrapesados que van a Japón, a Corea, salen de los filos, del peso medio por animal faenado de toda la ganadería australiana, sube, como subió hasta hace pocos meses, a 324 kilos. Nosotros 234 descorchando. Australia tiene una diferencia de 40 kilos entre los novillos, 40 kilos carcasa, entre los novillos que salen del pasto y los novillos que salen del filo. Vaya novedad. Y por último, Estados Unidos tiene 407 kilos, y en Estados Unidos la mayoría de los extensionistas, de los analistas de mercado, la única solución que existe acá es, aunque llenemos de grasa el animal y que sigamos agregándole con la misma genética de siempre, agregándole kilos, la única solución que tiene esto es lo que están haciendo ahora. Estados Unidos tiene números redondos, si uno compara interanual,
4% menos de faena, 2% menos de carne. Porque ahí hay una compensación que es que el peso medio por animal faenado es cada vez más pesado. Ellos dicen, tenemos 2 balas de plata para compensar la faena, que es no la actual, la que se viene por muchos años, porque el ciclo va a ser muy difícil que los ganaderos que salieron del negocio vuelvan a entrar. El gobierno está haciendo esfuerzos muy grandes por sacar nuevas tierras a alquiler para cría. La mitad de la cría en números redondos en Estados Unidos se hace sobre tierras fiscales. Han bajado los alquileres, han sacado nuevos. Mucha tierra fue sacada por presión de los verdes de la explotación ganadera. Ahora se están revirtiendo esa política. ¿Alcanza? No, no alcanza. Esto se da lo mismo que en Europa. No se produce el recambio generacional entre productores. Las generaciones que vienen, no, como siempre se dice, no quieren ir a cuidar vacas a un lugar inaccesible del Cañón del Colorado, cualquiera, con escala, con el tema más importante quizá, en Estados Unidos y en Europa, la falta absoluta de escala. Entonces, en Estados Unidos dicen, estamos tocando techos de eficiencia reproductiva, el recurso que tenemos para aumentar en el corto plazo y en el mediano plazo la producción de carne es hacer novillos más pesados. Bueno, ¿cuál es el límite? Se preguntan, 1000 kilos. No, pero 1000 kilos, 1000 kilos. Hay universidades que están probando de llevar los novillos a pesos mucho más altos. Por supuesto, todo lo que hay que corregir en materia de genética es para que ese animal no sea una bola de grasa. Y el otro factor, que siempre lo comentamos, que es echar mano de, en Estados Unidos, un tercio de la cantidad de vacas que paren, de las vacas que paren son lecheras. En Argentina el rodeo lechero relativamente es 1,5 millones de vacas en 22 millones de vacas. Es pobre, reducido. Pero en Estados Unidos, en Europa no. Y en Estados Unidos hace mucho tiempo que están poniendo énfasis en líneas genéticas, especialmente mucho con Angus, con razas británicas, para aprovechar una cantidad muy grande de vacas lecheras. La mitad, o números redondos, se disemina con semen sexado para sacar vaquillonas de reposición, y todo el resto, cada vez los tamberos en Estados Unidos ven con más cariño, tienen recursos forrajeros, logran un ternero, lo engordan ellos mismos o lo mandan a feedlots especializados en ganado overo o cruza overo. Y sale un novillo mucho más pesado y buenísimo, y con un porcentaje insólito de prime y de high choice. Este exceso de capacidad instalada da la impresión que no se está revirtiendo, que muchas industrias silenciosamente en los últimos industrias de consumo que se están preparando para algún momento exportar, porque ven que el negocio de consumo con medias reses livianas, tal cual como lo hemos conocido, como lo estamos conociendo, no va más, y están haciendo y modernizando plantas a la espera de algo que no viene, que son las habilitaciones, especialmente de China. China hace mucho tiempo que no da habilitaciones. Es una señal indirecta de qué grado de satisfacción tiene la relación con un país. A Estados Unidos, por ejemplo, le suprimió 400 plantas la habilitación. No prohíbe nada, nada más no te habilito las plantas. Con nosotros tenemos un número considerable de plantas habilitadas, pero hay una lista, algunos dicen que son 10, algunos dicen que son 20 plantas que están esperando, que ya hicieron las inversiones, están esperando la habilitación de China. Ahora, todas esas plantas que aumentaron su capacidad instalada, que generalmente son exportadoras, nos hacen en algún momento, como comentábamos el otro día con un colega, siempre se ha dicho, estamos faenando 13 millones, este año es probable que faenemos, el año que está por empezar, faenemos 13 millones y medio o menos, pero la capacidad instalada es probable que ya no sea el número que hemos manejado históricamente, que es 16 millones, por la gran cantidad de plantas, básicamente plantas consumeras que se han preparado, o plantas exportadoras muy grandes que nos invitan a visitar plantas y decir, nosotros ya nos matamos 800 cabezas por día, matamos 1000,
O acá está la planta que estamos preparando para matar 1.200 o 1.400. Entonces, este desajuste se expresó este desajuste entre la cantidad de negocios que hay en el mundo y la demanda que hay básicamente en el sudeste asiático, y la cantidad de hacienda disponible para exportar en toda parte del mundo. En Estados Unidos se están cerrando plantas, se cerró una planta muy grande en Nebraska, muy grande, de 6.000 cabezas día. ¿Por qué? Porque no hay hacienda. ¿Y cuál es la lamentación de los australianos? Si tuviéramos un stock más alto, quizás podríamos aprovechar el momento. ¿Cuál es el problema de Uruguay? La capacidad ociosa que lleva a que permanentemente los precios de la hacienda estén por arriba de los niveles internacionales y los niveles que se pueden pagar de hacienda. No se puede pagar cualquier valor. Hay 3 cosas que estamos esperando que sucedan en los próximos meses. La primera es qué va a hacer China el 26 de enero, cuando, ya lo pospuso 3 veces, cuando comunique cuáles van a ser las medidas que va a imponer de salvaguarda a su producción local. En concreto no sabemos nada. Lo que ha trascendido en alguna prensa económica especializada de China, que hay filtraciones y demás, porque esto es un tema muy importante. China importa carne vacuna por 15.000 millones de dólares. Involucra brutalmente a Brasil, Argentina, a Uruguay, a Bolivia, en épocas normales a Estados Unidos, porque ahora está prohibida la importación. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Es el importador más grande del mundo, importa 4 millones de toneladas en un comercio de 13 millones de toneladas mundial. Lo que se afirma o lo que se dice, y lo vamos a saber con certidumbre el 26 de enero, que probablemente China pondría cupos por países, con el mismo arancel actual, y por arriba de ese cupo aranceles para desalentar la colocación o la exportación de carne por arriba del cupo que está adjudicado a cada país. Esto sería, dentro de todo lo malo que significa que un gobierno intervenga y limite las importaciones, para Argentina serían 500.000, 550.000 toneladas. Vamos a ver cómo entrarían los huesos, que es un volumen muy elevado. Pero sería lo mejor porque había otras soluciones que trascendieron en su momento. La peor de todas, primero llegado, primero servido, que es un desastre. Ahora está en Estados Unidos, primero llegado, primero servido. El más grande del barrio se abalanza sobre la cuota el 1 de enero, o cuando esa cuota se abre, en 481 está pasando lo mismo. Y el que logra entrar, porque tenía la carne esperando para hacer aduana, el 1 de enero, o el 5 de enero, o el 10 de enero, como sucedió el año pasado, para el 20 de enero la cuota se acabó. Ese es lo primero que estamos viendo. ¿Qué iba a pasar con la cuota, con las medidas de salvaguarda que va a tomar China? La segunda es la cuota que prometió Trump de 80.000 toneladas, que tampoco a esta altura se sabe si es 80, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Si es 80.000 toneladas, ojalá, por arriba de las 20.000 que ya tenemos, o es 80.000 toneladas en total, absorbiendo las 20.000 que ya tenemos. Tiene su complicación, y lo que es probable que esto no se resuelva en el cortísimo plazo, se resuelva en algún momento a lo largo del año. La intención del gobierno americano está. Eso tenía un impacto extraordinario, no digamos nada si son 100.000 toneladas, en un mercado que tiene precios puede comprar absolutamente de todo, desde carne manufactura, magra, cortes del delantero, kosher, carne natural, carne industria, lomos, bifes, ojo de bife. Pese a que, siempre lo decimos, el interés que existe por la carne argentina hoy en el mercado americano no es el mismo que había en el mercado americano en el año, creo que fue el 98-99 cuando entramos, y que fue un episodio extraordinario. Y la tercera cosa que no sabemos es qué va a pasar con Brasil en Estados Unidos. Uno podría decir, viendo este tema,
el negocio de la carne está muy bien. Lo que está muy jodido es el mundo. Ahora se empieza a hablar, ¿qué va a pasar si efectivamente Estados Unidos actúa militarmente en Venezuela y Brasil toma partido, que ya lo ha dicho que está en desacuerdo con cualquier acción militar? ¿Qué va a pasar si Lula toma alguna medida, si no se vuelve a los aranceles retaliatorios? Ahora, ¿cuál es el cálculo que hace todo el mundo? Si Brasil fue capaz en estos meses de colocar mensualmente en el mercado chino 180.000 toneladas, o creo que un mes de 165.000, otro mes de 180.000, cuando le abran el mercado, Brasil tiene un novillo de $3.80 en gancho, Estados Unidos tiene un novillo de $7.80 en gancho, la diferencia de valores es extraordinaria. No se frena con un arancel del 26%, extra cuota. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto Brasil se va a convertir en el primer proveedor de carne de Estados Unidos? Cosa impensada 3, 4, 5 años atrás. Ahora, ¿cuánto puede llegar a colocar? Porque puede llegar a colocar un volumen que arruine el mercado americano. Entonces, ¿qué es lo que se especula? Que va a arrancar con... El mes de enero o febrero va a intentar cumplir la cuota que tiene, junto con otros países, una cuota de 65.000 toneladas. Pero después, cuando vaya el año avanzando, ¿cuánto va a colocar? Hay 3 hipótesis: 25, 40, 50.000 toneladas mensuales. Imagínense, y alguien dice, no, mira, no lo subestimes, la carne la tienen, y en China mostraron que cuando el mercado está, los brasileños están. Llegaron a colocar, ahora hace 3 meses, 185.000 toneladas en un mes. Es decir, no es transitivo inmediatamente de que lo que fueron capaces de colocar en China van a ser... Bueno, pero estamos en presencia de una gran incógnita. ¿Qué volumen va a colocar Brasil? Los australianos lo ven con terror. Los argentinos también lo comemos porque este es uno de los mercados que más expectativas tenemos para los próximos meses y años. Entonces, no sabemos cuándo va a ser efectiva la cuota de 80.000 toneladas para Argentina que nos concede Estados Unidos. No sabemos qué medidas va a tomar China con respecto a la carne, la medida de salvaguardia. Este es el factor en donde quizás somos más optimistas, por lo que ha trascendido en las últimas horas. Y tampoco sabemos qué volumen disparatado, como todas las cosas que hace Brasil, va a ser capaz de colocar en el mercado americano. Mercado americano que todos, viendo las limitaciones de precios que uno tiene en China, estamos viendo cada vez con más interés porque el mercado americano va a estar ahí. Estados Unidos se está exportando, nunca jamás imaginaron que van a llegar a esto. Este año va a importar 2,5 millones de toneladas, va a exportar 1.100.000, la mitad. Y este balance tan negativo, que compra mucho más carne en el exterior que la que exporta, porque no es competitiva, porque resulta muy difícil imponer el precio del novillo que ellos tienen, $7.50, $7.70 en gancho a sus países compradores. Acá hay un tema que en algún momento va a explotar, que es cuando empieza a sentirse en la oferta de carne esos 100 o 150.000 terneros que han dejado de fluir de México por el tema del gusano barrenador, que hace ya varios meses. Claro, en el corto plazo lo que falta es invernada, que está muy firme. ¿Por qué? Porque no están viniendo los terneros de México. Pero en algún momento el faltante ya no va a ser. Esos terneros se hubieran expresado en carne más adelante. Eso va a ser a partir de mediados de año. Ahora, Estados Unidos tiene un déficit que importa 2.400.000 y exporta 1.100.000, y ese desfasaje los vuelve locos a los ganaderos porque cada vez peor. Pero este desfasaje es mayor aún si uno computa en épocas normales la hacienda que le compra a México, en épocas normales el ganado terminado para faenar que le compra a Canadá. Un mundo muy interesante donde sobran negocios, sobra mampostería y falta hacienda. Amigos del Canal Rural, será este próximo jueves.
Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.